emperador Carlos aparece en los balcones del palacio que el conde de Oropesa tiene en Jarandilla de la Vera, en donde ha estado alojado desde el 12 de noviembre de 1556, esperando a que terminaran las obras de su palacete en el monasterio de Yuste. Es el día de su partida a Yuste y debe despedirse de gran parte de los miembros de su corte. También debe decir adiós a los alabarderos que forman su guardia real, que Carlos V ya no necesitará en su encierro monarcal. El patio de armas del palacio todo está preparado para el último viaje del emperador. Una multitud se ha reunido en el palacio para ver por última vez el que ha sido el gran señor del mundo. Mis leales soldados, mis queridos súbditos de esta noble villa de Jarandilla, hoy inicio mi último viaje, el viaje que llevará a mi retiro de Yuste. En ninguna villa o ciudad de hombres volveré a tener residencia, únicamente en la ciudad de Dios aspiro a tener mi morada y para ello me preparo. Aquí he recobrado mis fuerzas y ha reverdecido mi espíritu contemplando vuestros campos y paisajes. Nunca erré en elegir esta villa como mi último gobierno. Inicio este viaje desnudo de cargos y majestades, sin pompas ni ceremonias. Llego sin pompas ni dignidades, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo quiero volver al seno de la tierra. El momento de la partida, de decir adiós a tan leales servidores que durante tantos años me habéis acompañado. Juntos hemos visto el transcurrir de la vida. Conmigo habéis disfrutado las mieles y la gloria y los laureles, y sufrido los amargos frutos de las derrotas y las desdichas.